Mañana voy a aprender cómo hacer el examen en esta cosa, y yo he visto que ponen una hora y ponen otra hora que hasta esa hora pueden entregar y no sé qué, pero ya que aprenda un poco ahí les aviso. Entonces ahora si nos metemos a la presentación, ya no está. Tengo que abrir otra vez. Bueno, esta presentación es por cortesía de Rolando y Arlen, siempre muy creativos. Replanteo de curvas horizontales. Como es sabido, las curvas horizontales en carretera son utilizadas para unir dos tramos rectos. En otras palabras, se utilizan para empalmar dos tangentes de forma suave. Eso ya lo vimos. Para proporcionar comodidad al usuario que transita en la vía. Para la demarcación de estas curvas en campo se utilizan métodos de replanteo. El más utilizado es por deflexiones angulares. Entonces, aquí a la derecha tenemos una figura natural que hace esa figura de caracol que se utilizan en las carreteras. Método de flexiones angulares. Se denomina ángulo de deflexión o simplemente deflexión angular de una curva al ángulo formado entre una línea tangente a la curva y la cuerda dirigida desde el principio de curva, que es el PC, o punto de tangencia a otro punto P sobre la curva. Entonces aquí tenemos la primera gráfica y tenemos los elementos principales, los métodos de deflexiones angulares. Se denomina un ángulo de deflexión o deflexión angular de una curva al ángulo formado entre una línea tangente a la curva y la cuerda dirigida al PC o punto de tangencia a otro punto. Entonces se dan cuenta que estamos utilizando cuerdas, líneas rectas, porque entonces, hablando en términos de teodolito, se pone en el PC la estación, se amarran atrás, adelante en el PI ponen el 0, y en la primera deflexión es el primer delta, es el C1 que dice ahí, es como de color naranja, el segundo es celeste, el C2 es el segundo delta, que estamos viendo aquí arriba, y estos son los que tenemos que calcular. Entonces, nosotros vemos en las líneas azules que al intersectarse y hacer la deflexión a la derecha, que es el caso de vías, ese angulito que les encanta, ese pasa a ser exactamente igual al ángulo que subtiende la curva desde el PC hasta el PT. Es el mismo ángulo. Pero el ángulo que subtiende esta línea tangente de entrada hacia la tangente de salida es la mitad del delta, ¿verdad? Que va a tener el PI, PC y PT va a ser delta medios, porque aquí lo está conteniendo enteramente. Entonces, después de ese, ya pasamos a calcular los subsiguientes ángulos para las siguientes puntos que queremos poner que formen la línea. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí. C color 1 naranja, C2 color azul y C3
color verde son las cuerdas, nos está diciendo, y efectivamente las estamos viendo aquí, que de PC a C1, de PC a C2 y de PC a C3 son las distintas cuerdas. Delta es la deflexión total. Y todos los ángulos que van a C1, C2 o C3 son menores que esta delta total. ¿Verdad? Y un punto marcado, un círculo con verde es un punto sobre la curva. Y efectivamente aquí los tenemos. Son las deflexiones angulares, la línea tangente a la curva. Y pregunto si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento, o todo está claro, como el agua de agosto que ya está lleno. Seguimos. Por el momento todo claro, Inge. Ok, qué bien que me hablaste. Entonces, vamos a seguir el siguiente diagrama. Entonces, tradicionalmente, la línea central, la LC, línea central, la veníamos punteando a cada 20 metros, que es como tradicionalmente se hace en Guatemala. Y llega a un cadenamiento donde está el PC, que no necesariamente tiene que ser a 20 metros. Llega ahí con su kilometraje, ¿verdad? Y de ahí en adelante le vamos a tratar de dar esos puntos que teníamos marcados en verde en la mina pasada, que ahora están todos en negro, pero más chiquitos. Entonces le vamos a sumar ese cadenamiento del PC a 20, 20, 20, 20, hasta salir al PT. Pero no siempre, según el grado de curvatura, nos van a quedar los caminamientos exactos a cada 20. Entonces es posible que nos quede un angulito pequeño con una cuerda pequeña al inicio y otro al final, que no son de 20 metros, son menores a 20 metros. Entonces aquí tenemos en el cuadrito de la izquierda el chivo de las fórmulas, ¿verdad? Y en el cuadrito de la derecha dice, vamos a sacar una deflexión unitaria, que va a ser igual a delta medios. ¿Por qué va a ser igual a delta medios? Porque el ángulo que está subtendiendo entre el PI, que es el punto de intersección, el PC, el principio curva, y el PT, entonces es la mitad del ángulo central de la curva. Y la curva, aquí abajo en rojo tenemos delta, y está marcado en rojo el angulito de ese delta. Entonces, y en rojo, puro Plaza Sésamo se va para arriba, se convierte en delta medios. Y el delta medios dividido por la longitud de curva, el segmento curva, entonces les va a dar cómo va cambiando cómo va variando la curva según su distancia hacia el PC. Entonces, es de calcular deflexión unitaria. Por geometría se sabe que los ángulos semi-inscritos, G medios, G3 medios de G y delta medios,
son la mitad de su ángulo central correspondiente. Esto es porque los lados que forman estos ángulos son perpendiculares entre sí. Es un ángulo subtendido por un arco de 20 metros. Entonces, más simple, el ángulo delta central de la curva equivale a la mitad, o sea, delta medios, de la curva que subtiende en la cornucopia del helado hasta arriba, donde va el sabor, ahí es delta medios. Y ya. ¿Qué pasa si la longitud de curva no inicia con múltiplos de 20? Que era el caso que estábamos planteando y que siempre es así. Si el PC tiene un estacionamiento que no es múltiplo de 20, como sucede en la realidad, por ejemplo, PC 20 más 986.20, quiere decir 20 kilómetros, 986.20 metros. O el equivalente de 20.986.20 metros. Para calcularlos es mejor calcularlos en metros y después ustedes mentalmente lo separan en kilómetros y así lo ponen si lo están haciendo a pie. El principio es el mismo, pero hay algunas consideraciones que se deben tomar, como se muestra a continuación. Y tenemos unas escaleras en caracol. Recordándonos, espiral es la que después del examen la vamos a estudiar y nos va a hacer que las curvas sean más suaves. O sea que como en el caso del tacuacinazo, mientras más grande es el carro, el tráiler, entonces las llantas de atrás se salen. Entonces hay que calcular un espacio más grande. El cabezal, las llantas del cabezal vayan en el carril del lado izquierdo y las llantas de la cola vayan en el mismo carril, pero del lado derecho, y que no se salieran de su carril. Pero si ustedes meten un tren de 6 camiones seguidos, amarrados ahí, y entonces ya se vuelve un tren, ya necesita otra G que no tiene la curva, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos decir elemental, mi querido Watson, ¿verdad? Pero el pobre cuate que se llevó el chofer, pues eso no lo sabía él. Y aunque ahí decía que tenía 15 o 20 años de experiencia, tenía 40 años, no tenía tanta experiencia. Y lo demás de la canción de Willy Chirino ya lo sabemos. Regresando, se me voy a tomar agua. El ejemplo, trazar una curva horizontal por medio de deflexiones angulares. Entonces, aquí están los datos. Les dan el delta, 75 grados. Ya sabemos qué es el delta. Y el delta que está arriba es igual al delta de la cornucopia del helado, abajo. Y el grado de curvatura G, 12 grados. Entonces nosotros nos tenemos que referir a las tablas de 12 grados. Y como estamos en sexagesimal, dejamos de un lado las tablas centesimales. Y como estamos en patrones de cuerdas, entonces usamos definición cuerda, ¿verdad? Dice el PC 20 más 986.20. Y obviamente no inicia con múltiplos de 20, porque si hubiera con múltiplos de 20, el PC hubiese sido 20 más 980 o 21,000, ¿verdad? Son los que seguían y los que tocaban. Entonces, la otra observación es que nuestra escala es solo para
agarrar la onda, pero se puede pasar ahí a civil y ya se lo echan en escala. Se tomaron solo los primeros 3 tramos. La curva posee muchos más tramos antes de llegar al PT, ¿verdad? Entonces, tenemos el montón de fórmulas chivo ahí. Lo primero que vemos es de que el siguiente múltiplo de 20, como dijimos, el que sí es 20 más 980, entonces toca, ¿cuál es el que toca? 90 es el que estaría tocando. Y esa, pero aquí se calculó a 1380, el siguiente PC. Entonces, a 2100 de una vez. Y entonces aquí está en el radio, en el primer radio está marcado el kilometraje del PC, 20 más 986.20. Y en el segundo radio, entonces ya llevamos el kilometraje del primer punto, ya marcado a cada 20. En el segundo punto, en el C2, podríamos decir que es el celeste, ya viene a 21 más 0,20, ya tiene 20 metros. Y en el verde tiene 21 más, más 40, ¿verdad? Entonces, son calculados con esta fórmula para sacar la relación entre la longitud de curva y el grado de curvatura, cómo es que va avanzando, ¿verdad? Y a medida que va avanzando, entonces le vamos dando el ángulo correspondiente. Al final de cuentas, lo que nosotros necesitamos en old fashion topography es poner la topografía antigua, es poner el PC, en el PC el teólico, y hacer una tabla de ángulos alfa medios, que es de color naranja. Entonces lo calculamos y ponemos su distancia 1380. El segundo, que es alfa medios, más ya todos los demás, como son 20, 20, 20, sabemos que G medios es lo que va a sumar. Y así vamos haciendo la tabla desde el PC. También se puede replantear colocándonos en el PI, y es igual, es exactamente igual, solo que el replanteo ni modo, nos tenemos que estar estacionados en el PI y hacer observación al PC, y entonces el aparato siempre gira hacia la derecha. Entonces no se puede girar a la izquierda, porque aunque lo podamos hacer mecánicamente, lo que nosotros estamos haciendo realmente es dándole la vuelta a todo el complemento, igual a cada uno. Y también nos podemos parar en el PT y hacer ¿cómo se llama? El replanteo desde el PT. Tengan por seguro que el examen solo va a venir desde el PC. Nunca he visto yo que les pongan un examen desde otra parte. Y actualmente, con las estaciones totales, ustedes se pueden colocar en cualquier punto, adentro de la curva o afuera de la curva, o por un lado o por el otro, eso no importa. Y le dicen calcule y empieza a tirar los ángulos y las distancias, y si es robótica, empieza pura loca ahí a que ya me puse y ponga el prisma, pues, y empieza ahí a replantear. Y uno tiene que saber por dónde va o qué está haciendo la máquina. Entonces, avanzamos. Ay, aquí quedó sobre la cosa esa. ¿Cómo la corregimos?
¿Cuál será esta? Dejar de compartir por la corrección. A ver si se corrigió. Ya va. Bueno, estás presentando ese la máquina. Ok. Bueno, espero que estén viendo. Entonces, aquí viene la resolución. Como se puede observar, el ángulo alfa se genera cuando no se tiene un LC de 20 metros. Entonces, de acuerdo a la longitud, ya sea chiquita o un poquito más grande, pero siempre va a ser menos de 20 la longitud, y entonces ya hacen el cálculo del primer ángulo para llegar a la primera deflexión ya en múltiplos de 20. Y así le dan, y la última tampoco va a llegar a múltiplos de 20, entonces la terminan un poco antes, ni calculan todas las deflexiones hasta la penúltima, y la última ya le calculan su angulito para llegar a la última estación, que sería el PC. Entonces, Rolando muy amablemente nos ha calculado, hecho todos estos ángulos y todas estas cosas que nosotros tenemos aquí para ir calculando en nuestras casas paso a paso. Y si hay un error, pues todos somos humanos, y lo bueno es de que ustedes tienen que superar a los maestros. Entonces esperamos que nos digan. Entonces, al final tenemos llegamos a la tabla resumen, que es la que yo les decía, la estación de flexión 00, quiere decir que estamos llegando a esta que está aquí. Nos ponemos en PC y con el aparato en forma directa, en posición 1, con todos los mandos a la derecha. Con el lente estamos viendo y haciendo puntería a PI, o sea, la intersección, a esa estaca y a ese clavito que hay ahí, les ponen el plomo, y lo que tienen que ver es el hilo, que esté bien vertical. Ya que tienen eso, entonces le apachan un botón a la máquina que dice set 0, y ya se pone en ceros ahí. Y entonces ya empiezan a girar hacia la derecha y empiezan a generar ángulos, ¿verdad? Entonces, como la primera deflexión le pusieron 0 y cuerda 0, porque solo están se están amarrando al PI. Lo que hizo falta aquí es estación, punto observado, el PI, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se mira el 000. Y aquí, estación 20, 986.20, estamos en esta que está aquí en el radio, el primer radio de la primera línea a la izquierda de la cornucopia esta. Vemos 20 más 980.20. Nosotros estamos haciendo estación en el PC. Y el punto observado, PI. Y el primer punto observado es 21 más 100. Entonces aquí tenemos 21 más 100. Entonces, yo le recomendaría mejor poner una columna en medio de estación y deflexión, y en esa columna en medio ahí ponen el 21 más 100, y lo demás sigue igual, y 21 más 200. Entonces se dan cuenta que el primer ángulo es 4 grados 824, y que la primera cuerda es 30.0
7,879. Entonces, no llega a los 20 metros, ¿verdad? Y después ya giramos el aparato hasta la dirección 10 grados, 8 minutos, 24 segundos, que le dimos hacia la derecha. Y medimos con una cinta desde la estación, que es el PC, en el estacionamiento 20 más 986.20, medimos 33.62 metros. Y así, para encontrar cada punto de la curva, voy dándole a la derecha el lente, llegando a la dirección precalculada, que las tenemos aquí: 160824, 220824, 280824, y como nos damos cuenta, todas las que están aquí en medio tienen la misma distancia angular entre sí, porque están a la misma distancia que van a quedar sus caminamientos, a 20 metros. Solo la última, entonces, varía, ¿verdad? Va a ser menor de 20 metros. Ahora su longitud de cuerda siempre tiene que ser mayor de 107, pero para ajustar al PT, que es el final de curva, 21 más 111.20. Y entonces así ya hicimos el replanteo hasta el PT. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien se quedó? ¿O lo checan más tarde? ¿Cómo vamos? Sí, yo pienso que hay que revisarlo un poquito más detenidamente para ir comprendiendo cómo es el procedimiento, ¿verdad? Ok. Entonces, más tardecito le echan un ojo, ¿verdad? Y hay que darle gracias a Darwin por sus excelentes presentaciones. Esto es utilizando el Excel, ¿verdad? Entonces ustedes van formando su tablita y le van dando a esta cuestión. Hay que chequear si nos da lo mismo o si yo estoy equivocado. Probable, yo ni lo chequeé. Es probable que de repente no nos da lo mismo, pero tendría que ser, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los caminamientos y cómo es que quedaron y cómo es que van a quedar. Si todo está bien y lo chequean, entonces pueden utilizar, vamos a ver, dejar de compartir. O sea que ustedes son ahorita los jueces, los que tienen que esta cosa, ¿dónde está? Entonces tienen que calificarme a mí. De todos modos, les voy a mandar otro Excel que tenía por ahí, el antiguo, con la resolución del examen aquel que hicimos. Y ahí también está, o no sé si ya se los pasé, ahí también está una forma de calcular y verlo de otra forma. Vamos a ver. Sí, este es el Excel. ¿Cómo es para abajo? Entonces aquí están las fórmulas, los chivos,
y está cómo es que no me salió lo que quería, no me comprendo con mi máquina. Quería que me salieran aquellos cuadritos de colores, como ustedes pueden ver, y que fue lo que multiplicó y toda la cuestión. Y si todo está bien, pues pueden utilizar el Excel ese para el examen. Sí, tendrían que tomar, ¿cómo les voy a mandar otro? Y chequean cuál es el que más les sirve. Mario mandó ahí 2 mensajes, dijo que el viernes era el examen final sobre la cuestión de curvas y el lunes es el examen sobre esto de replanteo y de teoría. Entonces, les voy a estar mandando más teoría de lo que regularmente preguntan en los exámenes y de lo que donde está en el bendito libro azul, que como dijimos, hay que utilizarlo para ganar el examen. Es nuestra referencia. Pero ya al trabajar en la vida real, en una empresa privada, ustedes mismos tienen que modernizarse más. ¿Por qué modernizarse más? Porque les mandé al chat del teléfono, del celular, del telefonito, una imagen donde está cómo lo hacían los antiguos romanos y cómo lo hacemos nosotros ahora en, en el 2020. En cualquiera de los dos casos, ya sea en los romanos, tenían que calcular el montón de piedra que tenían que utilizar y ver las canteras de dónde estaban y transportar eso para hacer sus caminos. Por supuesto que el afán de ellos era tener los caminos para que sus tropas, su caballería y elefantería, porque a veces Aníbal utilizó elefantes para ir a conquistar Italia y quién sé más cosas, pero ahí tenían que pasar las tropas, las caballerías y no se tenían que atascar, tenían que funcionar esos caminos. Y de esa forma los italianos hicieron su gran imperio alrededor ¿cómo es que se llama ese mar que está ahí en medio de Europa y África? Y los italianos, estos romanos, son los únicos que han conquistado Inglaterra. Nadie más los ha conquistado a ellos. Ni los nazis, ni los franceses, ni ninguno. ¿Verdad? Entonces, a base de caminos. Cuando llegaron a Egipto, se dieron cuenta que en la mar ahí tenían su catastro en el río Nilo, y eso qué es, y pues aquí les cobramos a cada uno lo que producen, el 20%. ¿Quién fue el que instauró el catastro en el río Nilo? A ver, ¿quién sabe? Los estudiosos de la Biblia. Fue José el Soñador. Cuando le dice, le va a adivinar los sueños al faraón y le dice, mira, el copero le pasa esto y al panadero esto, y entonces manda a quitarle la cabeza a uno y a otro lo libera. Entonces lo manda a él, que lo tenían medio encarcelado ahí por unas situaciones, lo mandan de administrador de Egipto y le dice cómo vamos a enfrentar este cambio climático que no van a haber cosechas en 7 años. Eso es lo que nos está pasando ahora con la pandemia. Y entonces hay que guardar granos, le dice. ¿Y cómo vamos a guardar granos? Pues en sus pirámides, hay que poner una pirámide de Huaca y ahí se guardan todos los granos y los recolectamos, y entonces los topógrafos salen a medir todas las parcelas
y ya hay contadores y todas las veces. Cuando les llega su pandemia de cambio climático, ahí tenían toda la comida. Entonces, se la pelaron 7 años. Eh, bueno, yo creo que no nos tardamos aquí 7 años en esta pandemia, pero bien nos podemos tardar unos 4, ¿verdad? Por la modernidad, recibiendo clases así, y hay que irse mentalizando un poco. Es la tercera pandemia en este siglo. Y en el 28 habrá otra. Entonces, hay que hacer bien las cosas. Lo que venía de todo esto es de que hay que calcular bien los materiales, ¿verdad? Entonces, hay que tener un cálculo exacto, preciso de los materiales, de las curvas, de las longitudes de curva y todo para tener ganancias. Y mientras más exactos son sus métodos, o sea, el libro azul, con mucho respeto, lo respetamos y todo para ganar la clase, y como una referencia muy buena. Cuando empieza ahí los grandes ingenieros que lo hicieron, y yo creo que toda la camada de los que están en camino son los que salen ahí, pero ya se quedó. Entonces, estaba hecho para otro tipo de cuento, ya para 40 años, el bendito libro azul. Y la corrupción, pues, le ha entrado. Miren, hoy se entregó Sinibaldi. Él tenía no uno, montón de apartamentos con billetes de 200 pesos socado como que si fuera la cajita donde guardan sus joyas, ¿verdad? Y, y entonces fue un burro porque la familia Sinibaldi son de los primeritos que vinieron a conquistar nuestras tierras. Y las tierras que ellos tienen deben de tener unas 4,000 caballerías todavía de tierras cultivadas de café, ya se imaginan. Y solo con eso tenía para vivir 20 vidas muy bien. Y no tenía por qué meterse a robar en el gobierno. Se los estoy diciendo para que cuiden sus nombres, para que hagan grandes sus nombres. Y pues la Biblia también dice ahí, ¿cómo es que se llama? Proverbios, que tienen que cuidar su nombre, ¿verdad? Que más vale tener un buen nombre que el oro y las riquezas. Y en este tema de vías terrestres, pues se juega mucho dinero, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de esto. Lo del, ahorita dedíquense a, el miércoles podemos ver un repaso de lo que, la tarea que se les había dejado preparatoria para el examen de primera retrasada. Entonces, el viernes hacemos el examen. La cuestión esta del tacuacinazo, pues espero que les vaya interesando y viendo que en esto de vías terrestres no es solo aprender fríamente en la carpintería como si uno fuera un miquito, sino que hay que ver bien las emociones que pueden pasar, por qué pasan los accidentes, cómo los tenemos que prevenir con técnica para que no pase todo eso. En este caso, el tapacinazo es, habría que poner rótulos y señalización clara, explícita. Igual que en la pendiente de la Antigua y la pendiente de Villalobos y muchas que hay. Pero es invertir y nuestros gobiernos no quieren invertir. La tarea esa del tacuacinazo la podemos postergar una semana más cuando la habíamos pedido para que tengan tiempo de estudiar y ojalá que le vayan sintiendo el saborcito a esto de vías con esa tarea, ¿verdad? Ya para el segundo parcial ya les tengo que buscar otras
tareita ahí, también con otro tipo de emociones para que vayan aprendiendo. Y pues es todo lo que tenía para hoy, ya está subido en el Wedi, la presentación ¿cómo es que se llama? Este Excel. Les voy a subir otro y se los mando también ahí a los auxiliares para que se los pongan en Classroom. De repente es más fácil meterse ahí o qué sé yo. Y no hay que tener miedo al examen parcial. Ya vimos la forma de pensar, de cómo entrarle. Principalmente es tener armado la línea central, y donde miran que se forma el ángulo delta, ya saben por dónde va a ir el ángulo de la curva. Es despenicar la curva con las fórmulas, y principalmente las subtangentes son las que les van a dar su caminamiento. Y en este examen del viernes probablemente venga también, haga la curva, resuelva esa cuestión y dele coordenadas y todo lo que quieran, y también un replanteo de la primera, la segunda, la tercera curva, ¿verdad? Voy a buscar el examen donde hizo Mario un Indianápolis, solo para que calienten motores, y de repente tengo ahí la solución para que la vean y lo platican ahí en el grupo y entre ustedes, que espero que estén aprendiendo mucho, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna última pregunta o sobre esto, sobre el tacuacinazo, sobre el examen? ¿Alguna inquietud que no nos deje dormir? Dije, disculpe, tengo una consulta sobre el examen. Como pues nos han mencionado que se puede utilizar cualquier herramienta, digamos, que nos sea útil para el desarrollo del examen, pero la presentación final del examen, ¿cómo es? O sea, ¿se desarrolla todo a mano? ¿En qué siglo estamos? Welcome to the 21st century. Fíjense que las competencias que tanto anuncia la Facultad de Ingeniería, que se les enseña por competencias, las competencias es de que usen lo más moderno. Si ustedes tienen una computadora más moderna y un método más moderno y que uno no sabe, pues ustedes le tienen que enseñar a uno, ¿verdad? Pero jamás regresar a la edad de piedra. Miren, no, ahí con un cincel y una piedra y le toman una foto, no. Entonces, ustedes tienen a su disposición varias cosas. En primer lugar, se pueden consultar entre todos ustedes, ¿verdad? Lo único es que no se van a consultar aquí no sé en qué se pasa el examen, en Wedi o en Classroom, ¿no? Mañana voy a aprender, ¿verdad? Entonces lo hacen en el chat, en algo que no quede rastro, ¿verdad? Y pueden utilizar cualquier computadora. Lo importante aquí, como lo hemos dicho desde el inicio de la clase, es yo puedo tener un primo, un amigo en caminos y me lo hace, y para ellos lo hacen en 10 minutos el examen. Y todos sacan 100. Eso es lo que tenemos que hacer, ganar todos. Pero realmente nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Y para dormir tranquilos y que no nos pase la de Sinibaldi, entonces desde ahorita tenemos que saber hacer el examen. Entonces, al hacerlo, tenés tus herramientas, y si alguien pues no tiene computadora, le echan una mano por ahí o lo que sea, y pueden presentar eh, como normal, como esperaría mi jefe que se entregue el examen, así como en la Facultad de Ingeniería, con un cuadernillo en papel bond, y que ahí van resolviendo las cosas, pero
Pueden poner, utilicé tal programa, lo que sea, hay un copy-paste y lo pegan ahí. Siempre el cuadernillo, ¿va? El ponerle su nombre, su carnet, su CUI a todas las hojas, y mandé 6 hojas, 5 hojas, 3 hojas, en lo más fácil y en lo más rápido. Estamos en el entendido que nosotros queremos progresar y queremos lo mejor en los medios que nosotros podamos utilizar. También, si yo no sé, una pregunta de, puedo buscar el libro, yo creo que ya les mandé el libro azul, ¿verdad? O un enlace del libro azul y poner, pero pueden tardar más tiempo. Y utilizar todos los medios disponibles. Y otro de los medios disponibles es hoy en día hacerlo todos juntos, ¿verdad? Es un medio, ya no se piensa como antes. Por supuesto que para la facultad, si esto queda grabado, lo voy a subir, y si no ve mal y todo, va a decir esto, les está regalando el curso. Y es probable que entonces los citen y les hagan un examen a cada uno. Hace unos 20 años, sí, a un bodeguero, ni siquiera era profesor, estaba enfadado porque mis alumnos ganaban con 100 la clase de topografía. Y entonces yo tenía de 150 a 200 alumnos en cada clase de sábados en la mañana para dar topografía. Se imagina, 15 personas por aparato. Y todavía así, yo me dedicaba mucho a las patojas. Mire, aprendan, no sé qué, y hacer conciencia, y aprendían, y se ponían las pilas y todo. Y vino este bodeguero y los juntó un día, y los patojos de babosos, por no decir una palabra más fuerte, llegaron. Y que les voy a hacer un examen. Pero, por Dios, ¿y quién es el profesor? Alguien que los quiera examinar, primero me tienen que avisar a mí para que yo les dé permiso, si yo quisiera. Y si ustedes estuvieran de acuerdo. Pues los babosos se fueron y se fueron ahí todos. Y entonces cuando ya veo un montón de gente, dijo este señor, que era bodeguero, sacó 15 aparatos, vamos a hacer 15 grupos de 10, 11, 12, 13 personas cada uno, y por supuesto había una o dos patojas en cada grupo. Y entonces él maliciosamente, para mejor fallar, dicen los jueces, dijo que iba a poner un representante a cada grupo para ver si sabían. Y resulta que todos los representantes de todos los grupos eran de sexo femenino, pensando que se iban a tardar 2 horas en poner el aparato en estación o lo que fuera. Y oh, sorpresa, al minuto y medio, 2 minutos, la que más se tardó, ya, y se queda así, todo mula, ¿no? ¿Y qué ángulo quiere que midamos? Y todas pilas, y hasta a ellas le enseñaban a él, y aquí está para tus dulces, tus chocolates, tus... Entonces, no importa, y eso que no había internet, y no había así como ahora, pues, que podemos dar clases aquí a 1000 personas y todos en primer lugar ahí en sus computadoras. Entonces se tuvo que ir por aquellos chuchitos que wow, por un lado. Y si yo les puse 100 es porque está bien. Entonces, igual es con ustedes, yo les estoy tirando ahí el desafío que aprendan bastante y que le agarren la onda. Y todavía hoy es el viernes. Si alguien está con algo que no tiene claro, o me pregunta a mí o a los compañeros o a los auxiliares, pero que salga de la duda y que lo sepa hacer. Y el examen, pues también hay que entrarle y sacarlo. Y vamos a ver, la mayoría debería sacar buena nota. El que no salió con buena nota, entonces tenemos ahí el método salvavidas,
que es de tener criterio. Para eso es ¿cómo es que se llama? El estudio de caso, para tener criterio. Y eventualmente cuando lleguen a trabajar en algún lugar, si oyen algo y ustedes dan una explicación, entonces, ¿y usted dónde aprendió? Si aprendí con fulano de tal, ¿no? Entonces, qué bueno. Y entonces a ponerse en las pilas. Revisen lo que les mandamos hoy. Chequeen nuestros métodos. Si nos superan, pues qué bueno, nos avisan y corregimos. Y ya hay que tener listos programas, computadoras, y si pueden utilizar el Civil, pues el Civil, ¿no? La cosa es, yo tengo que mostrar y tengo que hacer dejar constancias en un archivo de que ustedes aprendieron y que el examen lo hicieron con tales y tales cuestiones. Lo mejor sería tratar de hacerlo lo más normal en el tiempo posible. Es 1 hora y lo que tenemos 40 minutos, sí, 50 minutos el examen a la hora de clase el viernes de 4:30 a 5:20. Y vamos a dar un poquito de tiempo más y en 1 hora se tendrían que echar el de 50 puntos. Vamos, que si no sacan 50 y sacaron 40 o 30, el de lunes tienen que sacar más de 30. Y en el salvavidas se van nivelando. Y vayan haciéndolo tal vez un poco como lo esperaría Mario, hacía a mano con esas cuestiones como se hacía antes. La gente se ha quedado en el pasado y quiere vivir en el pasado. Los compañeros de ingeniería civil pidieron que regresáramos a dar clases en el T3 y les dijeron que no, porque no les gusta dar clases en computadora, o no se sienten bien, o no pueden, ¿verdad? Pero hay que hacerlo lo conducente, ¿verdad? Y hacerlo, por ejemplo, lo que puedan hacer en Excel, para mí, perfecto. Y si lo copian y lo pegan en una página y lo presentan, para mí, perfecto, ¿verdad? Ingeniero, Dios. disculpe, el otro semestre sería igual, así en línea las clases, ¿no sabe? Y no estamos hablando, pues, de que de aquí unos 2 o 3 años seguimos en línea, ¿verdad? Y ya no deberíamos de regresar a las aulas, ¿verdad? Pero como el retroceso, otra vez. Como decía la canción aquella que en reversa, mami, en reversa, ¿no? Entonces, pero sí, debería ser todo en línea. Los exámenes en línea, los laboratorios en línea, con simuladores o lo que sea. Eso es lo que hay que hacer. Pero preparémonos para el viernes. Cualquier pregunta la hacen ahí por el chat o el miércoles. Y el viernes le entramos. Muchas gracias, ingeniero. Ok, con mucho gusto. Entonces, Pues, ingeniero, váyanse a sus otras clases. Feliz tarde.